La paz esté con ustedes. Amigos, llegamos al 17º domingo del tiempo ordinario y vamos a terminar nuestra lectura del capítulo 13 del Evangelio de Mateo, ese gran capítulo que trata sobre las parábolas. Y vaya, las que escuchamos hoy son excelentes. Como mencioné la semana pasada, existe la tendencia de relegar las parábolas como pequeñas historias agradables con una moraleja y que son un tanto encantadoras. No, las parábolas van al grano en muchos sentidos. Es la forma preferida de Jesús para transmitir la verdad del reino, y estas son realmente buenos ejemplos. Las de hoy tratan sobre el summum bonum, el bien supremo, y por lo tanto tratan sobre lo más fundamental en la vida espiritual. Se podría argumentar que toda la Biblia trata sobre este tema. He dicho que el tema principal de la Biblia es la adoración correcta. Y miren, eso es lo mismo. Adoras lo que crees que es el bien supremo, el valor más alto, el summum bonum. Así que, ¿qué es eso y cómo ordenan sus vidas hacia ello? Marca toda la diferencia, ¿verdad? De eso se trata esto. Así que la primera, Jesús dijo, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. Es una imagen genial. No lo vamos a entender de inmediato, pero en el mundo antiguo, antes de las compañías de seguros y todo eso, cuando la gente se iba por cualquier motivo, tal vez porque venía un ejército enemigo o lo que fuera, a veces enterraban sus objetos de valor en el campo, con la esperanza de que eventualmente regresarían y podrían recuperarlos. Bueno, entonces, quién sabe, los mataban o se distraían, nunca regresaban, y ese tesoro permanecía enterrado en el campo, hasta que tal vez muchos años después llega un agricultor arando y se topa con el tesoro. Esa es la imagen aquí. Algo con lo que te topas y de repente te das cuenta, esto tiene un valor enorme, de hecho un valor tan grande que voy a vender todo lo que tengo para comprar ese campo. O el reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuánto tiene y la compra. Amigos, esto es la vida, de esto se trata. ¿Tienes la capacidad en tu vida para decir, ahora que he encontrado el summum bonum, el bien supremo, la perla, el tesoro, estoy dispuesto a sacrificar o relativizar o dejar de lado todo lo demás? Si no hago eso, y llegaré al final de esta historia, llegaremos a lo que sucede. Este es todo el drama de la vida espiritual. ¿Puedes adquirir la capacidad de ordenar tu vida correctamente hacia el summum bonum? De acuerdo. Ustedes dirán, lo entiendo, pero ¿qué es? ¿Cómo lo encuentro? ¿Cuál es el tesoro? ¿Cuál es la perla de gran precio? Bueno, permítanme apoyarme aquí tanto en Pascal, el gran matemático, científico y filósofo francés, como en Kierkegaard, el gran y misterioso pensador filosófico del siglo XIX. Ambos dicen algo similar sobre 3 etapas de la vida o 3 etapas del valor. Llámenlas los bienes del cuerpo, los bienes de la mente y luego los bienes del corazón. ¿Cuáles son los bienes del cuerpo? Bueno, todos esos valores asociados con el placer sensual, es decir, la comida, la bebida, el sexo y otras formas de deleite sensual. ¿Son esas cosas buenas? Sí. He dicho 1.000.000 de veces, los católicos no son puritanos. Nos gusta el cuerpo, nos gustan los bienes del cuerpo. Estamos a favor de la comida, la bebida, el sexo y el placer sensual. Todas son cosas buenas. Todo lo que Dios hace es bueno, el conjunto muy bueno. Así que nos gustan todas estas cosas, son bienes. Pero escuchen, amigos, no son el summum bonum. No son el bien supremo. Ahora bien, Platón entendió esto. Esta es una percepción muy antigua. ¿Por qué no son el summum bonum? Si eres un hedonista, piensas que son el summum bonum. De esto se trata la vida, comer, beber y alegrarse. De eso se trata la vida, de obtener tanto placer como puedas. Pero ¿de qué se han dado cuenta los sabios a lo largo de los siglos? De cuán efímeros, cuán fugaces son estos bienes. Les voy a dar un ejemplo. Cuando estuve en Santa Bárbara, estuve allí durante 6 años, me encantó, vivía en una ciudad hermosa
Y una cosa que me encantaba hacer, ya que había montañas cerca de mi casa, era caminar un poco y entrar en un sendero de montaña. Había una caminata buena y desafiante cuesta arriba por la montaña. Llegaba a la cima después de este buen ejercicio. Podía ver Santa Bárbara, podía ver el Océano Pacífico. Bajaba caminando por esa hermosa colina y regresaba a casa. Tomaba un vaso lleno de agua con hielo y me sentaba en mi silla cómoda en el porche trasero. Desde allí miraba hacia las montañas y me sentaba después de ese buen ejercicio y las endorfinas se habían liberado y luego estaba sorbiendo el agua. Y en ese momento, mirando hacia las montañas, rodeado de cosas hermosas, pensaba, esto es la gloria, esto es todo, me encanta, me encanta. Luego, unos minutos más tarde, el agua se termina y bueno, eso fue genial y estoy esperando mi siguiente actividad. ¿Qué más voy a hacer? Como todo placer sensual, vino y se fue. Genial. Y luego pasa. Piensen en cada comida que han tenido, la mejor comida que han tenido, la mejor de todas, rodeados de amigos, un buen puro después, y luego la comida termina y, bueno, me siento un poco lleno, mi ropa huele a puros, tal vez me estoy sintiendo un poco mal por esa cena. El placer sensual ocurre y luego se termina. Les he hablado antes sobre mi adicción a las palomitas de maíz. Hoy mismo, antes de venir aquí, almorcé. Tengo un almuerzo muy simple, sopa y un poco de pollo y queso. Y todavía tenía un poco de hambre, así que tomé este tazón de palomitas de maíz. Y cuando estoy comiendo palomitas de maíz, los primeros 2 bocados es como si estuviera en el cielo. Me encanta, simplemente me encanta. Pero luego, por supuesto, me comí todo el tazón de palomitas de maíz. Después se te quedan los granos atrapados en los dientes, tu boca está un poco grasosa y tienes palomitas de maíz en tu... Los placeres corporales son así, vienen y van. Las personas sabias se dan cuenta de que no son el summum bonum, no son el tesoro, no son la perla de gran precio. Son buenos, pero no son el summum bonum. De acuerdo, de los bienes del cuerpo a los bienes de la mente. Ahora bien, esto es interesante. A medida que maduras y obtienes una experiencia más amplia de las cosas, te das cuenta de que hay ciertos bienes a los que se accede a través de la mente que son más sustanciales, menos evanescentes que los meros bienes del cuerpo. Piensen en algo como las matemáticas, ciencia, la literatura, filosofía, estos bienes de la mente que te dan acceso a verdades profundas y duraderas sobre el mundo. Ustedes, y Platón vio esto, han salido del mundo ordinario de la experiencia sensorial, los bienes del cuerpo, hacia un plano superior. La gran historia aquí es la de Alejandro Magno y Diógenes, el filósofo. Así que la historia, si no es cierta, debería serlo, que Diógenes está allí en un día soleado, está dibujando figuras en el suelo, está haciendo cálculos matemáticos. Y Alejandro Magno acaba de conquistar su ciudad, había oído hablar de este gran sabio, así que Alejandro viene y se para junto a Diógenes, que está en el suelo, y dice: «Soy Alejandro, acabo de conquistar tu ciudad, ¿qué puedo hacer por ti?». Y el filósofo respondió: «Puedes quitarte de mi luz». Estaba bloqueando la luz sobre esas figuras en el suelo. ¿Qué les muestra eso? Que él estaba diciendo: «Mira, hombre, sé que probablemente puedas darme cualquier placer sensual que quiera. Lo sé, eres el gran Alejandro, pero no quiero esas cosas. No me interesan. Me moví a un plano superior». O una de mis historias favoritas es la de Tomás de Aquino, mi héroe, en que él y estos hermanos dominicos regresaban de un viaje, se acercaban a la ciudad de París, que era vista en la Edad Media como lo que es hoy, una de las grandes ciudades de Europa. Llegaron a esta colina, de repente vieron la ciudad y todo su esplendor. Uno de los hermanos dijo: «Oh, ¿qué no darías por esa ciudad?». Y Aquino dijo: «Daría todo el asunto si tan solo pudiera obtener ese comentario de Crisóstomo sobre Mateo». Mientras estamos leyendo el Evangelio de Mateo aquí. Bueno, lo que eso nos dice sobre Tomás de Aquino es que no estaba seducido por los placeres sensuales que podrían provenir de gobernar la ciudad de París. Él quería el comentario de Crisóstomo. Se había mudado de los meros bienes del cuerpo a los bienes de la mente. De acuerdo, ¿hemos encontrado el summum bonum? Todavía no. Incluso esos bienes de la mente, la filosofía, la ciencia, las matemáticas, nos dan acceso a ciertas verdades, pero sabemos esto: respondes una pregunta, tienes 10 más. Respondes esas, tienes 100 más. Cualquier verdad a la que llegues por medio de estas ciencias, bueno, no es la totalidad de la verdad que la mente está buscando.
Lonergan dijo eso, ¿verdad? La mente quiere saber todo sobre todo. No se conforma con verdades particulares. Así que los bienes de la mente son buenos, muy buenos, pero no son el sumum bonum. ¿Cuál es el sumum bonum? Lo que Pascal llamaría los bienes del corazón. Lo que Kierkegaard llamaría la dimensión propiamente religiosa de la vida. Cuando el alma, el corazón, se abre a Dios y a las cosas de Dios. ¿Qué hemos encontrado? Solo en Dios hemos encontrado el bien supremo. No algo tan evanescente como los bienes del mundo, como comer palomitas de maíz y relajarse después de una gran caminata o lo que sea, saborear una gran comida, lo que sea. Mayor incluso que cualquier cosa que la filosofía, la ciencia, las matemáticas puedan darnos. Dios, el ser en sí mismo, la fuente de la existencia, Dios, el Dios infinito. Ahora hemos encontrado el sumum bonum, el bien supremo. Escuchen esto, en relación con quien todos los demás bienes encuentran su lugar. No tenemos que jugar al juego de he encontrado a Dios, por lo tanto estoy rechazando todo lo demás. No. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y el resto se les dará por añadidura. Ahora, con sus amores correctamente ordenados, pueden ver la relación entre los bienes corporales, los bienes intelectuales y el sumum bonum. El punto es, amigos, una vez que han encontrado la perla de gran precio, no se entretengan con simulacros. Una vez que han encontrado el tesoro, vendan todo lo demás, lo que significa no traten a nada más como el sumum bonum. Señor, el Dios de Israel es un Dios celoso. Eso es lo que significa. No es que Dios esté cayendo en un berrinche celoso. Él no tiene emociones de la forma en que nosotros las tenemos. Significa que no hay competencia aquí. No se pueden tener dos bienes supremos. Cuando encuentren el sumum bonum, relativicen todo lo demás en su vida y ordénenlo allí. Y un muy buen ejemplo de esto para mí es el gran Tomás Moro, Lord Canciller de Inglaterra, un hombre que amaba las cosas buenas del cuerpo. Tenía esta casa señorial, comía excelentes comidas, estaba familiarizado con los espíritus más exaltados de Europa, conocía los bienes del cuerpo y de la mente. Por supuesto que sí. Pero cuando lo llevaron al cadalso porque se había opuesto a Enrique VIII, ¿qué dijo? Muero como el buen siervo del rey. Sí, lo era. Toda su vida fue el buen siervo del rey. Sirvió a los fines políticos de Inglaterra. Sí, creía en eso. Era el buen siervo del rey. Pero de Dios primero, ¿verdad? Así es como funciona. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y el resto se les dará por añadidura. ¿Cuál es la tragedia central de la vida? Y me atrevo a decir esto sin temor a contradicción. La tragedia central de la vida humana, como lo expresó Agustín, es confundir a una criatura con el Creador. Cuando tomo cualquier cosa creada, un bien del cuerpo o de la mente, cualquier cosa creada, y hago de eso mi sumum bonum. Todo problema que experimentamos en la vida, espiritual y psicológicamente, todo se deriva de ese movimiento fatal. Busquen primero el reino de Dios. Cuando encuentren el tesoro, relativicen todo lo demás. Cuando encuentren la perla, cómprenla, relativicen todo lo demás. Hacer eso bien es vivir como un ciudadano del reino de Dios. Y que Dios los bendiga.